pero no existe una alteración que se denomine en banda o algo, nada. Simplemente la alteración es en el número de las células. Si están por arriba del valor de referencia se llama eosinofilia y si están por debajo se llama eosinopenia. No hay más alteración. Gracias, doctora. Sin embargo, en los neutrófilos sí hay los desvíos a las izquierdas, ¿no? Bien, listo, estamos más o menos, creo que todos ya. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es la morfología de las células, como para identificarlos, ¿sí? Hablábamos de que los monocitos son las células más grandes del organismo. Si los comparan ahí ustedes ahorita en la foto, esta célula frente a un neutrófilo es bastante más grande, frente a un linfocito, porque muchas veces uno se confunde, son mononucleares ambos, tienen un solo núcleo, no está segmentado, y el linfocito también. Entonces, a veces hay la confusión de que no sabemos si es un linfocito o es un monocito, y ahí tenemos que un poquito fijarnos a ver cuál es el tamaño y compararlo, ¿sí? Con un eritrocito. Siempre lo comparamos con un eritrocito. El linfocito es más pequeño, tiene un núcleo prácticamente que ocupa todo su citoplasma, tiene un citoplasma muy escaso, y la característica también del monocito es que presenta estas tremendas vacuolas, ¿sí? Bien. Esa es la forma entonces de diferenciarlo, ¿ya? Entonces, bien, los leucocitos se pueden expresar en porcentaje, como lo vimos, y a partir del porcentaje encontrar los valores absolutos, ¿bien? El laboratorio les puede informar en la forma que quieran. Yo les decía que si alguna vez ustedes han visto algún hemograma de humana, solo les expresan en porcentaje, no en números absolutos. Y otros laboratorios de veterinaria, por ejemplo, ya están usando solo los números absolutos, ¿bien? Indistintamente podrían hacerlo cualquiera. Entonces, una vez que nosotros hemos contado las 100 células, vamos a ponerlo en porcentaje o a partir de ellos en números absolutos, y ahí vamos a empezar a ver las alteraciones de estas células diferenciadas, ¿sí? Empezamos por los que tienen un mayor porcentaje en la sangre, que vienen a ser los neutrófilos y los linfocitos, y entonces los neutrófilos por lo general en animales menores están aproximadamente, ocupan más o menos el 40%, ¿sí? Se forman como todos a nivel de la médula ósea y luego se van. Acá tenemos más o menos en el esquema, se forman a nivel de la médula ósea, se van al vaso sanguíneo, a la circulación y luego a los tejidos, ¿sí? Esa es la forma, la cinética de estas células porque tienen que llegar al tejido a cumplir su función, ¿bien? Entonces, nosotros no podemos, biopsiar una médula ósea como para ver cuál es la cantidad que se está produciendo, los precursores y demás. En algunos casos se va a requerir, lo vamos a hacer, pero de rutina no podríamos hacer si queremos conocer el valor de esta célula. Entonces lo que hacemos es agarrar acá en la circulación y a partir de lo que pase acá en sangre, nosotros podemos predecir qué está pasando en la producción de esta célula o qué es lo que está pasando en el tejido, ¿sí? Entonces, bien, las alteraciones que puedo tener en los neutrófilos van a ser o el aumento por arriba del valor de referencia o la disminución. El aumento se llama neutrofilia, ¿sí? Neutrofilia, entonces el aumento del número de los neutrófilos por arriba del valor de referencia. Y cuando están por debajo del valor de referencia se denomina neutropenia, ¿sí? Entonces, bien, ¿cuáles pueden ser las causas de tanto la neutrofilia como la neutropenia? Acá lo resumimos un poquito y decimos,
La neutrofilia lo asociamos siempre, pregúntense primero cuál es la función del neutrófilo, ¿sí? Entonces, la función del neutrófilo es fagocitar bacterias, habíamos dicho principalmente. Entonces, van a estar elevados cuando haya una infección bacteriana, ¿sí? Y más o menos igual que en los leucocitos, podemos tener ligeros aumentos, que son los aumentos fisiológicos, y que no van a ir asociados a un desvío a la izquierda, no, van a ser neutrófilos maduros, y se presenta generalmente por las mismas causas de la leucocitosis fisiológica, ¿sí? Por cuando hay miedo, excitación, que hay la liberación de la epinefrina, que hay un aumento en la circulación y demás, arrastran eso células neutrófilos marginados. Por eso también se habla de una pseudoneutrofilia cuando tenemos casos de miedo, estrés a la hora de la toma de muestra, ¿sí? Porque no es un verdadero aumento de los neutrófilos, sino que la sangre fluyó más fuerte y empezaron de las células marginales, estas empezaron a entrar a la circulación y de ahí tomamos la muestra. ¿Bien? Luego tenemos que vamos a tener moderadas neutrofilias en procesos inflamatorios, infecciosos, asociados generalmente a bacterias, ¿sí? Y finalmente un marcado aumento, decíamos, por arriba de 50.000 de leucocitos asociado al aumento de neutrófilos sería las leucemias mieloides, ¿sí? Serían asociadas a las leucemias mieloides. Por el contrario, la neutropenia puede estar asociada a procesos bacterianos sobreagudos, muy agudos, en donde no le da el tiempo a que se produzcan más neutrófilos, ¿sí? Es muy rápido. El secuestro de neutrófilos por shock anafiláctico, endotóxicos, sí, también pueden producir neutropenias y principalmente podrían ir asociados a las linfopenias por causas de enfermedades víricas, ¿sí? Entonces podemos tener linfopenia más la neutropenia en algunos casos, esto es en animales menores, procesos infecciosos víricos como distemper, moquillo, parvo, el bípiles, que son el virus de la inmunodeficiencia felina, virus de la leucemia felina, algunos fármacos que producen neutropenia, sobre todo los antineoplásicos. Hay ciertos fármacos que van a producir inmunosupresión a nivel de la médula ósea, entonces van produciendo disminución no selectiva, digamos, y disminuyen toda la producción, ¿sí? Entonces, bien, cuando nosotros vemos acá entonces una cantidad aumentada de células, lo que podemos asumir es que aquí requieren mayor cantidad de neutrófilos y entonces lo que hacen es estimular a la médula ósea para que vaya produciendo más, salga a la circulación y de la circulación se vayan hacia el tejido donde van a cumplir su función, a fagocitar las bacterias, ¿sí? Entonces, pero podemos tener situaciones en las que aquí va a estar aumentado porque sí, se está produciendo bien y de aquí salen al tejido y lo están controlando bien. En ese caso, vamos a tener una infección bacteriana localizada en donde lo máximo que por ahí podemos llegar a ver es este número de neutrófilos en banda, ¿sí? Porque va produciéndose muchas veces rápido, ¿sí? Bien. Pero si este proceso continúa, ¿sí? Entonces llega un momento en donde hay un desgaste de esta médula, empieza a mandar estas células maduras, aquí necesitan un tiempo de maduración, pero si acá exigen mayor control de los neutrófilos, mayor número de neutrófilos, entonces empiezan a salir al tejido, siguen necesitando, sigue produciendo la médula ósea, pero empieza a disminuir los neutrófilos maduros y empieza a mandar a la circulación los neutrófilos inmaduros, que en muchos casos podemos ver hasta los mielocitos, que viene a ser cuando ya tenemos una infección bacteriana generalizada, ¿sí? Entonces, bien,
En un proceso fisiológico, yo les decía, estas células que están en el compartimiento marginal, por el estrés, por el nervio, la liberación de la epinefrina que sube la frecuencia cardíaca, la presión, hace que este flujo sanguíneo sea más fuerte y arrastren estos neutrófilos maduros hacia el centro del vaso. Entonces ahí, cuando nosotros sacamos la muestra, aparentemente están aumentados, pero no es porque haya ahí un requerimiento de una infección a nivel de los tejidos, nada, ¿sí? Bien, acá está el esquema de la neutrofilia fisiológica, en donde tenemos estos neutrófilos maduros en lo que es la pared marginal del vaso, y entonces cuando viene este flujo más fuerte, ¿sí? El aumento de la presión sanguínea, empiezan a arrastrar los que estaban acá marginados, se empiezan a poner, a unir ahí con el resto de la sangre, y aparentemente entonces cuando sacamos de acá una porción, una pequeña porción para hacer el recuento de neutrófilos, el recuento en el frotis sanguíneo, los vamos a ver aumentados. ¿Bien? Tomar en cuenta que podemos tener hasta el doble del valor de referencia, pero nunca debe estar presente el desvío a la izquierda. Si nosotros teníamos desvío a la izquierda, que es la célula inmadura de los neutrófilos, ahí me está diciendo asocien a enfermedad bacteriana. Eso no es fisiológico, ¿sí? Y si los leucocitos están por arriba de 50.000, ojo que puede ser una leucemia mieloide, ¿sí? Entonces, la neutrofilia fisiológica puede también cursar por ahí con ligera linfocitosis, y esto yo les decía que tiene una duración nada más de unos 30 a 60 minutos, que baja otra vez esto de los niveles de epinefrina y demás, el animal se tranquiliza, y si le toman la muestra les va a dar valores normales, ¿sí? Entonces ahí les confirma de que era fisiológico. La otra es que ustedes tienen un valor por ahí, un resultado un poquito elevado, los leucocitos, los neutrófilos, no hay desvío a la izquierda, no hay signos clínicos de enfermedad, bueno, lo asocian a que fue nomás por la toma de muestra. Hay animales de raza que son muy nerviosas, ¿sí? Estos son algunas de las características que van a tener el paciente a la hora de la toma de muestra, que nos puede dar una pseudoneutrofilia, ¿sí? Bueno, el mecanismo ya lo dijimos, aumento del flujo sanguíneo. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente de 4 años, fíjense, con leucocitos 26.800. Ahí ustedes, por ejemplo, ¿me podrían decir si debe esta leucocitosis fisiológica o es infecciosa o es patológica, digamos? Empecemos por ahí. ¿Alguien que quiera decir a ver si se trata de una leucocitosis fisiológica o patológica? ¿Qué les parece? Patológica, doctora. Es patológica, doctora, por los neutrófilos. Por los neutrófilos. Pero bueno, los neutrófilos igual van a aparecer en la patológica. Si yo estoy frente a una infección bacteriana, pues va a haber neutrofilia. Pero sí podríamos decir que es fisiológica porque no sobrepasa el doble del valor de referencia, debería ser 36.000 más o menos, a pesar que es un animal viejo y dijimos los leucocitos se deben tomar en cuenta con la edad, debería estar más cerca hacia el límite inferior. Entonces esto está aumentado por la edad, el triple más o menos, ¿sí? Y si los neutrófilos son los que están aumentados, entonces acá si tengo un paciente que estaba tranquilo a la hora de la toma de muestra, pero viene con signos clínicos, qué sé yo, fiebre o vómito o algo, entonces asumo que esta leucocitosis neutrofílica no es fisiológica, ¿sí? Que está asociada a una enfermedad bacteriana, a pesar que todavía no tengo en banda, ¿sí? Dijimos, cuando tengo en banda, sí o sí me está diciendo que es una enfermedad bacteriana y descarto que sea una fisiológica.
Pero en este caso me hace falta un poquito los signos clínicos del animal. Si está asociado a algún signo clínico de enfermedad, debo, aunque no haya células en bandas, debo tomar en cuenta una enfermedad bacteriana. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, ¿Les quedó claro? doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, en este caso, si yo tuviese, por ejemplo, acá 16.800, ahí por ahí pensaría en un proceso fisiológico. ¿Sí? A ver, saquen cuánto sería el 69% de 16.800. $16.800 sería su 100% y 69%, yo quiero saber cuánto es en miles, ¿sí? Hagan una regla de 3 simple. 11.592. 11.592, Sí. igual, ¿no? Y fíjense, 11.592 ya sería más o menos acá, cerca al límite superior. A ver, vamos a tratar de escribirlo eso. A ver acá. $11.592. 592. Entonces, 11.592, fíjense, estaría más cerca a 13.000, ¿sí? Y lo podría considerar en esos casos fisiológica, ¿sí? Ahora, si esto estuviese 16.800 y tengo desvío a la izquierda, ahí, aunque sea un ligero aumento, pero con desvío a la izquierda, ya me está diciendo, es una infección bacteriana. Descarto un proceso fisiológico, ¿ya? Eso quiero que les quede bien claro. ¿Bien? Bueno, y después tenemos, decíamos, las variaciones de los neutrófilos que pueden ser los desvíos a las derechas o los desvíos a las izquierdas, ¿sí? O a la derecha o a la izquierda. Cuando hablamos de desvío a la derecha, hablamos de aquellos neutrófilos hipersegmentados. Pero fíjense que en el recuento leucocitario, acá yo no tengo para poner neutrófilos hipersegmentados. Entonces, cuando estén presentes en un PROTI, el laboratorio se los va a poner acá, en las observaciones, ¿sí? Cuando encontramos células inmaduras, sí están para poner acá en el recuento, pero no para los hipersegmentados, ¿sí? Entonces, bien, el encontrar varios neutrófilos hipersegmentados, ya lo diríamos que se llama un desvío a la izquierda, desvío a la derecha, ¿sí? ¿Y con qué lo voy a asociar este desvío a la derecha? Si a ustedes les sale un resultado en donde el laboratorio les dice, se observan muchos neutrófilos hipersegmentados. Bueno, hay que saber que los neutrófilos, dijimos, la cinética es la producción, se van a circulación y luego al tejido. Pero pasa que cuando tienen niveles altos, ¿sí?, de corticoides en sangre, va a pasar que los neutrófilos empiezan a recircular, no salen hacia los tejidos, entonces empiezan a envejecer en la circulación y se empiezan a hipersegmentar, ¿sí? Entonces, todo lo que lleve al aumento de los corticoides a nivel sanguíneo, ya sean endógenos o exógenos, ¿sí? Porque yo puedo administrar a un paciente corticoides como terapias en algunas enfermedades que son terapias prolongadas, como parte de terapias antineoplásicas, el uso de corticoides para los tipos de alergia y demás, pueden terminar con un paciente con un desvío a la derecha, o puedo encontrar un desvío a la derecha y asociar que sea por
tengo que averiguar, empezar a preguntar ahí al propietario a ver si toma alguna de estas terapias, ¿sí? Algún corticoide, algo. Bien, ahora, pero puede que no tome nada de eso, no sea exógeno la administración, sino sea endógena, ¿sí? Normalmente cuando tenemos tumores a nivel de la adrenal vamos a tener los niveles de corticoides muy altos. Entonces, si bien cuando nosotros sospechamos de algún hiperadrenocorticismo, un Cushing, no vamos a pedir un hemograma y que busquen desvío a la derecha, sino más bien a través de los signos clínicos podemos utilizar directamente mediciones hormonales que nos van a ayudar a este diagnóstico, ¿sí? Pero podría ser un hallazgo que a partir de la presencia del desvío a la derecha empecemos a pensar en estas enfermedades, ¿sí? Ahora, el estrés prolongado puede que también todo lo que sea aumento de los corticoides, cortisol, va a hacer que aumente o aparezcan los neutrófilos hipersegmentados. Eso sería en condiciones patológicas, pero también puede suceder que nosotros podríamos producir este desvío a la derecha cuando almacenamos por mucho tiempo la sangre. Dijimos que más o menos el EDTA me va a conservar bien las células por 24 horas. Si pasa más tiempo puede pasar esta alteración. Podríamos encontrar esa alteración, ¿sí? Bien. El otro caso sería el desvío a la izquierda, que por ahí es uno de los más importantes. Y tenemos los 3 tipos de célula. ¿Sí? Dígame, Montaño. Una pregunta, ¿y qué se puede hacer en caso de que los animales tengan neutrófilos hipersegmentados? Buscar la causa. Primero es identificar cuál es la causa, ¿sí? Está consumiendo corticoides por una terapia antineoplásica, por ejemplo, ni modo, tengo que continuar porque no puedo cortar eso, pero por ahí puedo buscar una dosis mínima aceptable, regular la dosis para que en un mayor tiempo me presente el Cushing o continúe con la presencia de neutrófilos hipersegmentados, ¿sí? Porque no puedo decir, para que no hayan neutrófilos hipersegmentados, quito la terapia y el paciente se me muere por proceso neoplásico. Digamos. Ahora, si es por una terapia de corticoides, por un proceso alérgico y demás, si no tengo otra opción porque el paciente se rasca como loco, tengo que continuar, bajar la dosis o buscar otra terapia, ¿sí? Ahora, si es un Cushing, ya es un tumor a nivel del adrenal y demás, o cualquiera de las otras que causan, tratar de buscar la causa y si fuese, por ejemplo, un tumor a nivel de las adrenales y demás, no se trata mucho, digamos, ¿no? Pero por ahí pueden modificar un poco la terapia y bajar los niveles, lo que tienen que hacer es bajar los niveles de los corticoides, ¿no? Los niveles altos en sangre de corticoide por cualquiera de las causas estas, es eso lo que hace que el neutrófilo no salga al tejido y empiece a recircular, ¿sí? Y empieza a aparecer esta alteración en el neutrófilo que se llama hipersegmentado desvío a la derecha. Doctora, una pregunta. Dígame, Todas estas causas patológicas hacen que el neutrófilo esté recirculando en sangre y no lleguen a los tejidos. En general se resume en niveles altos de corticoide. Por cualquiera, sea por una enfermedad como el hiperadrenocorticismo, o sea porque yo estoy administrando para otra terapia un corticoide, digamos, ¿no? Entonces, por cualquiera de las dos causas voy a tener niveles altos de corticoides en sangre y eso es lo que va a hacer que el neutrófilo recircule, no salga de la circulación y se hipersegmente, ¿no?
Entonces, cuando yo veo neutrófilo hipersegmentado, tengo que chequear los valores de cortisol, los valores de averiguar si hay administración exógena de corticoides, disminuir la dosis y todo eso, ir viendo, ¿no? ¿Ya? Por el contrario, lo que son los neutrófilos desvío a la izquierda, serían los neutrófilos inmaduros. Los desvíos a la derecha son los viejos y los inmaduros son los desvíos a la izquierda. Entonces tenemos lo que son los neutrófilos maduros, que son los que están capacitados para fagocitar, ¿sí? Bacterias principalmente. Y después dijimos, por ahí dentro de los inmaduros, el más maduro, porque esta es la cinética más o menos de producción, acá tendríamos el más inmaduro de los neutrófilos que no tienen una capacidad fagocítica, y los de juveniles tampoco, ¿sí? Acá tenemos más o menos la analogía por ahí con un niño, si tomamos en cuenta que las células blancas son como la organización de las defensas de un país. Entonces imagínense que los neutrófilos pueden ser como esos soldados que están capacitados para fagocitar bacterias, o los militares, que son aquellos que están capacitados para manejar armas y demás, ¿no es cierto? Entonces los juveniles serían por ahí como aquellos jóvenes que tienen algo de experiencia en manejo de armas, pero que tienen muy poca capacidad psíquica, ¿sí? Sin embargo, el juvenil y el mielocito sería como que los niños por ahí les den un arma, bueno, frente a un proceso invasivo de un bacteriano no van a hacer nada porque no tienen capacidad fagocítica. Entonces, eso nos va a ayudar a ver el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Porque si yo tengo más células juveniles inmaduros que sean mayor cantidad que el neutrófilo maduro, sé que por ahí no va a tener posibilidades y mi pronóstico va a ser reservado o infausto, ¿sí? Entonces, bien, tenemos que cuando aparecen solo en banda se llama leve desvío a la izquierda, y cuando aparecen los juveniles es moderado, y cuando aparecen los mielocitos es marcado desvío a la derecha, ¿sí? Acá lo tenemos. Cuando aparecen en banda, leve desvío a la derecha. Cuando aparecen hasta los mielocitos, los juveniles van a ser moderado desvío a la izquierda, y la presencia de hasta mielocitos se habla de un marcado desvío a la izquierda. Esa es la forma de interpretarlo, digamos, ¿sí? El término correcto, cuando aparecen solo en banda, sería leve desvío a la izquierda. Si además hay juveniles, hablamos de moderado. El término correcto para la interpretación, para la alteración, sería moderado desvío a la izquierda. Y si aparecen los mielocitos, estamos hablando de marcado desvío a la izquierda, ¿sí? Y en todos los casos lo vamos a asociar a enfermedades bacterianas. Fíjense acá, si se observa en banda es enfermedad bacteriana, si se observa juvenil es enfermedad bacteriana, y si se observa mielocitos también. Por ahí la distribución o la amplitud de la enfermedad va a variar. Si decimos que encontramos solo hasta en banda, podemos decir que hay una infección bacteriana localizada. Y hasta juveniles, en algunos libros ustedes lo van a encontrar como que se asocia con enfermedades bacterianas localizadas, y en otras también hablan como de una enfermedad bacteriana septicémica o generalizada. ¿Ya? Eso depende del texto que ustedes vean. Y los mielocitos, eso sí, la presencia de mielocitos nos indica ya una infección bacteriana generalizada o septicémica, ¿sí? Entonces nos dice más o menos la amplitud por ahí de la infección, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí, bueno. Acá tenemos más o menos en el esquema, diga. Aksama iba a hablar, perdón, ¿quién era? ¿No nadie? ¿Se desanimaron? Bueno, acá tenemos más o menos los desvíos a la izquierda.
en donde vemos que yo les decía muchas veces, cuando hay mayor demanda en el tejido, empieza a salir la producción que hay en el vaso y después empieza a desgastarse lo que hay a nivel de médula ósea y empieza a mandar lo que tiene, las células inmaduras que tiene, ¿sí? Entonces, vemos que nos van a ayudar para decir la gravedad de la enfermedad. Cuando nosotros tenemos asociada este desvío a la izquierda, asociada a leucocitos normales o leucopenias, quiere decir que el número de leucocitos está reducido en sangre y que además hay más células inmaduras cuando sobrepasan el valor de los neutrófilos maduros, me está diciendo que es un mal pronóstico, porque ya sé que las células inmaduras, un juvenil, un mielocito, no tienen la capacidad fagocítica que tienen los neutrófilos maduros. Bueno, ahí Zabala pregunta si se puede descargar el video y pruébelo. Haga la prueba, a ver, probando se sabe. ¿Qué significa HIH? ¿Hemólisis o anemia hemolítica? ¿Dónde vieron HIH? No sé. En la anterior diapositiva, doctora. No sé bajo qué concepto estamos viendo. ¿Cuál es HIH? En la anterior diapositiva había HH. Donde En los desvíos a la izquierda. Aquí lo vi, ya. En este caso de desvíos leves a la izquierda puede tratarse, dijimos siempre, de una enfermedad bacteriana localizada, ahora, producida por estrés que no aumenten los valores de referencia, porque hay un valor normal, ¿sí? Por el estrés por la toma de muestra y demás. En hemólisis o en hemorragias también pueden haber ligeros aumentos con desvíos a la izquierda leves, ¿sí? Eso, hemólisis o hemorragia en ese caso. Y cuando hablamos de que están asociados a leucopenia, los desvíos a la izquierda que estén asociados a leucopenia, van a, ¿sí? Mal pronóstico, porque es como que si ustedes lo manden a unos niños a combatir una guerra, ¿y qué posibilidades tienen de que ganen esa guerra? Pues prácticamente nulas, ¿no es cierto? Pero eso hay que monitorearlos también con el tiempo. O en los días, digamos, ¿no? Porque puede cambiar. En 24 horas un leucograma puede ser completamente diferente, ¿sí? La respuesta del organismo. Ahora bien, puedo tener el desvío a la izquierda asociado a leucocitosis. Cuando está asociado a gran cantidad de los neutrófilos, por lo tanto quiere decir que un gran número de neutrófilos también van a ser maduros. Hablamos de desvíos a la izquierda regenerativos, ¿sí? Y que en ese caso sus pronósticos son graves, no reservados como en el caso de los desvíos a la izquierda degenerativos, ¿sí? Lo vamos a asociar a enfermedades bacterianas. Siempre que haya desvío a la izquierda nos está orientando hacia unas enfermedades bacterianas. Localizadas si solo hay hasta moderado desvío a la izquierda, pero serán septicémicas si hay hasta mielocitos, ¿sí? Cuando hay necrosis tisular muy fuerte también pueden aparecer. Entonces nos ayudan a dar el pronóstico. Bien, y aquí está un poquito la definición de lo que veníamos hablando, ¿sí? Los desvíos a la izquierda degenerativos van a ser aquellos en donde, cuando digo desvío a la izquierda, está hablando de la presencia de células inmaduras, ¿sí? Entonces, si estas células inmaduras van asociadas a leucocitosis muy leve, leucocitos normales o leucopenia, ¿sí? Van a tener un pronóstico malo, infausto,
reservado, ¿sí? Donde hay muy pocas probabilidades de que se salve el animal. Y podríamos ver en caso de que no sea muy clara la alteración, lo que podemos hacer es hacer la sumatoria de las células, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un hemograma. Los desvíos a la izquierda de tipo degenerativo son aquellos que tienen un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque a pesar que hay desvío a la izquierda, va a haber una leucocitosis de moderada a marcada. Entonces quiere decir que va a haber un mayor número de leucocitos y entonces hay mayor posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso yo voy a decir que tengo un desvío a la izquierda degenerativa y en qué casos digo un desvío a la izquierda regenerativa? Acá claramente voy a decir, tengo un desvío a la izquierda. Fíjense. Dijimos, la presencia de células inmaduras se denomina como desvío a la izquierda. Y acá tengo el desvío a la izquierda, ¿sí? Ahora, fíjense que acá en banda yo tengo un valor de referencia que es mínimo, pero que puede existir. Entonces, yo voy a decir que tengo un desvío a la izquierda leve recién cuando las células en banda sobrepasen este valor normal de referencia, ¿sí? Cuando esté dentro de estos valores no puedo decir que es un desvío a la izquierda, ¿sí? Bien, pero a ver, si aparecen un juvenil, un mielocito, ahí sí lo considero un desvío a la izquierda porque me dicen mis valores de referencia que un paciente normal no debe estar presente ni los juveniles ni los mielocitos, ¿sí? Bien, entonces decimos, tengo un desvío a la izquierda, en este caso será leve, moderado o marcado desvío a la izquierda. ¿Quién puede darme a ver una respuesta? Marcada, doctora. Marcada, bien. Marcada porque hay la presencia de células hasta mielocitos, ¿sí? Dijimos que si fuera solo hasta en banda sería leve, juveniles moderado y mielocitos marcados. Ahora bien, tengo un marcado desvío a la izquierda, hasta ahí vamos bien. En este caso, ¿será un desvío a la izquierda degenerativa o regenerativo? Degenerativo. ¿Degenerativo? Sí. ¿Degenerativo? ¿Sí? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Si nos fijamos en la diapositiva anterior, decía que deberían estar asociados los degenerativos a una leucopenia, a leucocitos, acá, degenerativa, dice a leucocitosis, a leucocitos normales o a leucopenia. Bien, si se corta, quedamos ahí y ya lo conversamos la próxima clase, ¿ya? Para que lo vayan viendo también ustedes. Entonces, bien, leucocitosis, leucocitos normales o leucopenia. En este caso, ¿cómo están sus leucocitos? Su desvío a la izquierda está asociado a leucocitosis, leucopenia o leucocitos normales. ¿Cómo ven ahí los leucocitos? ¿Nada? Para la edad del animal, dijimos siempre hay que ver con la edad del animal, hay que relacionarlo. Acá su compañera dice